Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva cita de Omega 3 Insights. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con una invitada muy especial, que es Gemma Bes, que bueno, yo creo que es de las personas que no necesita presentación, pero vamos a presentarla como es debido. Gemma es diplomada en nutrición y dietética por el CESNI, por la Universidad de Barcelona, es licenciada en nutrición y dietética por la Universidad del King's College de Londres, posgraduada en nutrición deportiva. Es PNI de psiconeuroinmunología por la Universidad de Barcelona y diplomada en nutrición ayurveda. Además, bueno, pues cuenta con muchísimos cursos, es especialista en nutrición deportiva en el Natural Gourmet Institute for Health and Culinary Arts en New York y es copropietaria de Ametla, en Ametla Plus de Mallorca. No sé si me dejo algo, Gemma, si quieres añadir algo más. Sé que el currículum es muchísimo más extenso. No, está muy bien, Alberto. No hace falta. Genial, perfecto. Yo creo, como decía, pues te van a conocer prácticamente todo el mundo. Bien, Gemma, es un placer tenerte hoy con nosotros aquí en esta ocasión. Ujú. Para mí también, Bien. Alberto, la verdad. Soy una fan vuestra, esto para empezar, de vuestros productos, porque realmente, bueno, que no parezca un anuncio, pero yo soy muy honesta con la suplementación que siempre utilizo. Ujú. Hablaremos de ello, ¿no? Me imagino. Claro. Pero la verdad es que el omega 3 es algo que tengo en la lista de suplementos importantes, ¿no? Realmente. Y la Ujú. calidad es algo que yo priorizo muchísimo siempre, ¿no? Sobre todo porque estoy muy focalizada en el deporte y ahí sí que es primordial, ¿no? La Por supuesto. suplementación de estos omega 3. Pues gracias, Alberto, por invitarme a estar aquí con vosotros. Nada, gracias, gracias a ti, por supuesto. Bien, Gemma, vamos si quieres a comenzar con una pequeña introducción, ¿vale? Dada tu Ujú. trayectoria profesional y en primer lugar, para romper un poquito el hielo, me gustaría preguntarte, bueno, hablo de trayectoria profesional, estoy seguro que también a nivel vocacional, me gustaría preguntarte un poco por los principales desafíos a los que os enfrentáis en el día a día en la nutrición. Si te pido un ranking, un top 3, ¿cuál me dirías que son los mayores quebraderos de cabeza? Pues el mayor desafío es cambiar los hábitos Ujú. alimenticios. No es mi objetivo cambiar los hábitos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que hay un vínculo emocional muy fuerte con la alimentación, realmente. Es el placer máximo, de los placeres máximos, ¿no? Que existen. Sí. Con lo cual, si hay que cambiar hábitos o no cambiar, ¿no? Diríamos como hacer pequeñas modificaciones, ¿no? En algunos casos, Ujú. pues a algunas personas les supone un gran reto, ¿no? Y a mí también. Sí. Entonces, es como un camino mucho más largo, pero que realmente hay que tener en cuenta que los resultados nunca son inmediatos. Esto Ujú. para empezar, con lo cual el reto todavía es mayor, ¿no? Pero diría esto. O sea, este sería el gran reto, sí. Perfecto, sí. Estamos, Para estamos resumir, ¿eh? Porque bueno, hay muchas cosas, ¿no? sí, entran en Ujú, juego muchísimos factores, desde ujú, costumbres, tradición, gustos, totalmente. por Ujú, supuesto. ujú. Bien, un poquito en relación con esto, Gemma, quería preguntarte en tu opinión y en tu experiencia, ¿cuáles serían los principales aspectos para trabajar en la nutrición? Es decir, de una manera así un poco resumida, ¿cuál nos podrías decir que es, así a grandes rasgos, la hoja de ruta o la hoja de trabajo? Bueno, mi hoja de ruta ha cambiado muchísimo. Claro, yo ya llevo como 23 años de experiencia y ya no utilizo una hoja de ruta, ¿no? Al principio sí, lo Ujú. necesitas porque necesitas esa hoja de ruta, ¿no? Ahora pues es hablar con la persona que tengo delante, escucharle sobre todo, que diría que este es mi hoja de ruta principal, la escucha, ¿no? Entender cuáles son sus necesidades, porque muchas veces queremos una cosa, pero en el fondo buscamos otra. Y pasa muchísimo, ¿no? Ya desde la neurociencia se está hablando, ¿no? Que una cosa es quiero perder peso, pero realmente es lo que quiero, ¿no? Entonces, a través de la escucha, pues puedes detectar muchísimas cosas y te diría que lo que veo de mucho es que nos complicamos demasiado la vida, ¿no? Buscamos grandes cosas, ¿no? Hacer grandes cambios porque estamos súper motivados, sobre todo cuando te vienen a ver por primera vez. Voy a hacerlo todo, ¿no? Sí. Pero eso no es real y yo ya lo sé que no es real, ¿no? Ni yo misma hago las cosas bien 100% por mi carácter y mi naturaleza, ¿no? Ujú. Entonces, al final es intentar, pues a partir de aquí, sobre todo, te diría, Alberto, asentar las bases. Eso es lo primero, en lo primero que trabajo.
Perfecto. Bien, queda entonces eso claro. Efectivamente tiene que haber una comunicación directa y, por supuesto, Mm, no son ujú. resultados inmediatos. No, Es una no, carga de no, no, fuego. no. Ujú, Perfecto. Quería preguntarte también, Gemma, es verdad que, bueno, pues en muchas situaciones imagino que es necesario recurrir pues a la suplementación, ¿vale? Para aportar, bueno, pues un extra de ciertos nutrientes que o bien son ujú, deficitarios o son necesarios en algunas situaciones fisiológicas, ujú. patológicas o para potenciar, bueno, pues ciertas aptitudes o habilidades. En tu experiencia, ¿cuáles, es decir, qué suplementos destacarías como los más frecuentes o los más recurrentes? Algunos que sean muy socorridos. Pues mira, los omega 3 seguro, esto Ujú. segurísimo. Luego el magnesio es algo que considero también, el silicio también lo considero bastante. Ajá. Luego, como te comentaba, ¿no? Sentar bien las bases, es decir, seguramente habrá deficiencia de algún micronutriente, pues, pues podemos hacer controles, ¿no? Bioquímicos donde analizamos si hay alguna deficiencia también, entonces también asentar estas bases en cuanto a micronutrientes, que suele ser bastante común porque cada vez más pues la tierra está más empobrecida en minerales, porque realmente una manzana recién cogida de un árbol tiene unas propiedades, pero al paso del tiempo van cambiando, ¿no? Entonces, si nosotros pues miramos la composición nutricional de algo, pues es muy relativo, ¿no? Al final. Eh, ¿Qué más? Muy poca cosa más te diré, ¿eh? Por ejemplo, también como trabajo mucho en el deporte y en las diferentes, y también en el deporte vinculado con la lesión y el rendimiento, pues en las fases de lesión, que hablaremos más adelante, Sí, también suelo desde luego. trabajar con antiinflamatorios naturales, como puede ser la cúrcuma, que ya está demostrado científicamente sus realmente propiedades para el dolor y antiinflamatorias y antioxidantes, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, y sobre todo trabajo mucho con la alimentación, sobre todo. Perfecto. Mm. Ujú. Muy bien. Entonces, efectivamente, como decimos, algunos de estos nutrientes los vamos a ir desglosando y algunos aspectos que hemos comentado, como Ujú, el deporte, tendremos un apartado específicamente para hablar de ello. Vamos a continuar la entrevista hablando un poco pues, de diferentes situaciones, también estadios vitales y un poco, bueno, pues algunos aspectos cotidianos que yo creo que a la gente que nos está escuchando pues le van a interesar mucho. Un punto que yo creo que es fundamental y os toca, bueno, nos toca a todos de lleno, son los niveles hormonales, potenciales alteraciones en estas hormonas. Y bueno, pues la nutrición es un aspecto que hay, yo creo que enfocar de manera pues ujú, muy directa y en distintas etapas. En este punto me gustaría preguntarte por algunas situaciones específicas, ¿vale? No sé, bueno, si habrás tenido la oportunidad de, imagino que sí, de observar los beneficios que hayáis podido notar en ciertas situaciones ujú, patológicas. Yo creo que algunas de ujú. las más comunes, por poner algunos ejemplos, aquí me puedes indicar tú algunos otros, son, por ejemplo, casos como resistencia a la insulina o incluso personas que ya tienen desarrollada una diabetes de tipo 2. Ujú. ¿Has podido notar aquí Sí, alguna mejoría con alguna suplementación? sí. Mira, si me permites, Alberto, voy a compartir pantalla para Sí, que quede claro. también por escrito y así todo lo que queda por escrito, eh, Adelante. las personas que nos están escuchando pueden tomar nota también. Ujú. Sí, una imagen siempre vale más que Una mil imagen, palabras. exacto. Entonces Efectivamente. acompaño. Vale, Mm. entonces, bueno, aquí tengo todo el tema de alteraciones hormonales, ¿no? Que comentabas. Entonces, de Ujú. entrada, si te parece alguna introducción de lo que las conclusiones a las cuales he llegado yo, Adelante, también por acompañados supuesto. con la nutrición. Entonces, está claro que, por ejemplo, en el caso de los omega 3 hay una mejora en la resistencia de la insulina y la diabetes tipo 2, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque, por ejemplo, en el caso del DHA, ¿no? Digamos que en los omega 3 tenemos el ALA, el DHA y el EPA, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, son el los DHA, pues principales. ese tú me lo darás mejor que yo, es el último de la cadena, ¿no? De los omega, con lo cual, bueno, al final es mucho más, o sea, al final, sobre todo lo tenemos que consumir, ¿no? De forma externa, que de alguna manera es muy difícil conseguir estos niveles de DHA o EPA de omega 3 a través de la alimentación, muy complicado, ¿no? Ujú. Entonces, si queremos enfocarlo hacia alteraciones hormonales, pues sí que las pautas, ¿no? Y acompañamiento pues viene en el caso de mejorar la sensibilidad a la insulina del DHA. Lo podemos acompañar también de EPA, ¿no? Los dos nos pueden ir bien, ¿no? En el caso de Sí. diabetes tipo 2. Pero Ujú. claro, lo que hace es el DHA
lo que hace es dotar flexibilidad a las membranas, ¿no? Yo siempre les explico, ¿no? Yo trabajo en la Rafa Nadal Academy, que tenemos pues 150 niños deportistas, ¿no? Que hablaremos más adelante del deporte. Por supuesto, sí. Pero siempre les explico, ¿no? Que les hago el simulacro de las células, ¿no? Y se imaginan que ellos son células y que las membranas celulares, ¿no? Lo que envuelve esa célula tiene que haber una buena composición de omega 3 para que estén protegidos, ¿no? Protegidos enfrenten muchas cosas, ¿no? De lesión, inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el DHA favorece esta flexibilidad a las células, ¿no? Permitiendo la recepción y la correcta señalización de la hormona a través del receptor, de la hormona insulina. Ujú. Luego también el conjunto de DHA-EPA, digamos unos 2 gramos al día o incluso más a veces, ¿no? Disminuye los niveles de triglicéridos en sangre, muy común en los diabetes tipo 2. Luego mujeres también, tengo muchos casos de mujeres de síndrome de ovario poliquístico y también de fertilidad, muchísimo. Diría que es algo muy Imagino que común, son además ¿no? problemas, perdona que te interrumpa, en, o sea, situaciones cada vez más frecuentes, ¿no? Sí, al menos Totalmente, la totalmente. experiencia que veo. Ujú. Claro, ¿y qué está pasando, no? El estrés, Sí, ¿no? Que también los omega nos ayudan, ¿no? A nivel del sistema nervioso, lo veremos más adelante, ¿no? sí. Pero también, claro, nos están protegiendo estas membranas celulares, ¿no? Entonces lo que hago es combinar, ¿no? El DHA con el EPA y la vitamina D también, ¿no? En toda la mejora de fertilidad. Y luego la menopausia, que ahí estoy yo, ¿no? En este grupo, Bueno, y que realmente puedo hablar por experiencia propia, ¿no? Creo que la menopausia tenemos que estar las mujeres muy preparadas, o sea, ya prepararnos, ¿no? Cuando vamos hacia ello. O sea, yo creo que la prevención es fundamental y así lo he hecho yo, ¿no? Y tenemos que tener un buen intestino, una buena microbiota intestinal y el hígado que trabaje bien también, ¿no? Entonces, pues allí, conjuntamente con la dieta, donde trabajamos estos dos órganos tan importantes, los suplementamos también, yo me suplemento con EPA y DHA, conjuntamente con antioxidantes también, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ayuda mucho en la prevención de los sofocos, la protección cardiovascular, porque ahí se incrementa mucho colesterol y a veces triglicéridos también. Todo lo que es articulación, flexibilidad de articulación, ¿no? Es esta sensación que te levantas por la mañana y es como un robot, ¿no? Que tienes que ponerte ahí en en marcha, ¿no? marcha, sí. Y en este caso, a mí no me ha pasado porque sí que ahí trabajo mucho, pues todo lo que son los omega 3 también la actividad física y la alimentación. Y luego algo muy común, ¿no? Y me toca muy de cerca porque tengo muchos casos, ¿no? De ansiedad, estrés, sobre todo depresión, bajadas de estado de ánimo, ¿no? Y la hidratación de la piel. Entonces, estos son síntomas muy comunes de la mayoría de las mujeres que ahí nos está ayudando muchísimo, pues esto, la suplementación de omega 3 y la alimentación. Entonces, la alimentación, para combinarlo con estos omega 3, pues la base sería una dieta antiinflamatoria, Ujú. donde podríamos decir, para resumirlo, ¿no? Brevemente, pues una dieta pues muy rica en vegetales, sobre todo de hoja verde, porque es un gran alimento en nuestra microbiota intestinal. Diría que tendríamos que ir hacia una dieta más bien vegetariana, no digo eliminar la proteína animal ni mucho menos, porque la proteína la necesitamos, pero debería ser una combinación entre animal y vegetal, no tanto proteína animal y sobre todo si tomamos proteína animal más al mediodía, más que por la noche. Por la noche deberíamos hacer comidas muy ligeras, de digestión fácil, porque lo que necesitamos es realmente la fuerza digestiva disminuye a partir de las 6 de la tarde, con lo cual ya ahí tenemos que entrar en modo avión, como digo yo, y Ujú. bajar mucho el ritmo, ¿no? De estrés en cuanto a alimentación o platos muy consistentes y a entrar en un estado más de relajación, ¿no? Entonces ahí nos va muy bien pues estas comidas ligeras, tempranas, para luego cuando realmente vayamos a dormir, la melatonina, que es esta hormona que se activa por la Sí, noche, puede eso hacer es. su trabajo de regeneración y reparación, ¿no? Y ahí sí que a mí me va muy bien precisamente tomar la suplementación por la noche, ¿no? Porque me ayuda mucho a descansar y a dormir mejor. Entonces, bueno, luego también en cuanto a alimentación, pues el objetivo de evitar picos de glucemia, es decir, que sean comidas no ricas en azúcares y carbohidratos simples y si tomamos carbohidratos complejos, pues combinarlos
con grasas saludables, proteína y mucha verdura, ¿no? Para evitar estos picos de glucemia. Y Queda esto sería claro. un poco en esta etapa, ¿no? Hormonal, en las diferentes etapas hormonal, que nos podría ir bien en todas, todas sería en común, ¿no? Hacer estas pautas. Perfecto. Queda, bueno, muy claro. La verdad es que hemos hecho un muy buen ejercicio de síntesis en diferentes Sí. situaciones fisiológicas, patológicas, estadios vitales y algunas recomendaciones que, bueno, muchas veces todas las hemos escuchado, pero no conocíamos el porqué o el trasfondo. Yo creo que esto va a ser de muchísima utilidad. La verdad es que es de gran ayuda. Gracias, Ujú. Gemma. De nada. Bien. Yo creo que podemos continuar. Y creo que es un aspecto que hemos tocado muy de cerca, que es el problema de la inflamación y que, bueno, pues está muy presente iba a decir, en la práctica totalidad de las enfermedades y alteraciones que están en nuestro día a día. Me gustaría que hablásemos, bueno, pues un poquito en este apartado sobre el papel que tienen los ácidos grasos omega 3, ¿vale? Como moléculas antiinflamatorias naturales, prorresolutivas de la inflamación y también, bueno, pues como una herramienta preventiva y terapéutica para muchos de estos desequilibrios y patologías. Eh, Me gustaría, Gemma, que en este punto nos comentaras un poco en qué situaciones has podido ver tú más claramente una mejoría, pues efectivamente mediante una intervención dietética o suplementación con los ácidos omega 3. Brevemente, algún ejemplo destacado o recurrente que se te haya Mira, presentado o que sea muy, muy común. Mira, pues cuando aquí, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos, ¿no? En el Ujú. deporte te diré muchísimo, pero ya hablaremos del deporte después, ¿no? Que es, Perfecto, a ver, sí. mi foco está, o mi trayectoria profesional, aparte del deporte, también trabajo con problemas de salud y sobre todo Ujú. con muchas enfermedades autoinmunes, cada vez más, es muy curioso, ¿no? Que nos encontremos, ¿no? Con este tipo de patologías, ¿no? Tiroides Hashimoto muchísimo, la diabetes, ¿no? Incluso en niños, ¿no? Claro, estamos en una sociedad Sí, muy enfermo, sedentaria, pues era. cada vez más, ¿no? Con alimentos muy procesados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, claro, nuestro ADN, ¿no? Es muy antiguo realmente, ¿no? Y claro, todo lo que, en cuanto a alimentación, todo lo que está tan procesado o está nuevo, pues nos cuesta mucho, ¿no? Identificarlo como algo amigo, ¿no? Como un amigo, ¿no? Que tenemos. Entonces, claro, nuestros genes necesitan un medio óptimo para poderse expresar de forma saludable. Si no empiezan a rebotarse y a generar citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y esto, pues a la larga, pues creamos una inflamación, lo que llamamos de bajo grado, ¿no? Es silenciosa, que no nos vamos dando cuenta y que no nos damos cuenta si no nos observamos, ¿no? Pero si nos Sí. observamos, hacemos este trabajo de autoobservación a todos los niveles, ¿no? Y vemos que de repente pues nos cuesta dormir, aparecen problemas de piel como una psoriasis o nos duele la cabeza de forma recurrente, no sé, cositas que van ocurriendo y nos Ujú. escuchamos, decimos, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué no estoy haciendo bien? Entonces, está muy en pararse y analizar, ¿no? Porque en ese momento podemos ir haciendo pequeños cambios. Si no, esta inflamación silenciosa se va cronificando, ¿no? Y al final, pues aparecen cosas un poco más graves, ¿no? Entonces, en este caso, a mí sí que me ha ayudado mucho, pues esto, ¿no? Los omega 3 por su capacidad antiinflamatoria. Es como, ¿no? Imaginarse que hay un fuego y este fuego hay que apagarlo, ¿no? Sí, Entonces, es un bueno, buen símil. Sí. entonces los omega 3 hacen este trabajo, igual como comentaba anteriormente, una alimentación antiinflamatoria, ¿no? Ujú. Rica en vegetales, rica, o sea, lo que es comida de verdad, ¿no? Ya sé que hoy en día ya estamos hablando de la comida real, pero la comida Sí. real en realidad es la comida que comían nuestros abuelos, ¿no? Y nuestros padres también, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces, yo Es verdad. siempre digo que para mí mis abuelos han sido mi gran ejemplo, ¿no? O sea, yo nunca pierdo mi inspiración hacia lo que hacían mis familiares, ¿no? Porque creo que eso es lo que me ha ayudado más en mi carrera profesional, más que en mi carrera o mis 5 años de nutrición, ¿no? En la universidad. Entonces, ellos siempre han comido comida de temporada, han cocinado cada día en cada comida, pero muy fácil, muy sencillo. Tenían pues el menú semanal, el lunes legumbres, el martes pescado, el miércoles carne, luego huevo, ¿no? No tiraban la comida y era todo muy, muy básico y muy sencillo, ¿no? Iban a caminar después de cada comida y esto está muy bien porque de alguna manera apaciguamos estos picos de glucemia también, ¿no? Sí, Un por caminar supuesto. 10-15 minutos, ¿no? Después de las comidas.
y esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Con lo cual es este conjunto, ¿no?, de cosas que son importantes para realmente evitar, ¿no?, este fuego, ¿no?, interno. Queda claro. Sí, quería preguntarte al hilo de esto un par de cuestiones. Bueno, es verdad que, como decías, yo creo que antes se sabían o se habían observado muchos beneficios sin saberse muy bien el por qué. Y hoy en día, bueno, pues tenemos más información, pero un poco la parte negativa es que muchas veces no lo llevamos a la práctica por cuestiones de tiempo, de practicidad. Quería preguntarte un aspecto, porque antes lo hemos tocado, y es si efectivamente, bueno, muchas de estas enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes, ¿crees que están vinculadas con problemas intestinales? Creo que aquí Sí. tenemos un nexo del que se ha hablado bastante y que, bueno, corrígeme un poco si me equivoco, pero podrían formar parte un poco de la misma situación, ¿no? Efectivamente que... Totalmente, Alberto, tú lo sabes mejor que yo realmente, ¿no? Porque claro, en el intestino ahí tenemos, o las mucosas digestivas, tenemos el 70% sistema inmune innato, ¿no? Sí. Nuestra primera barrera de defensa, ¿no? Y además de esto, muchísimas otras cosas, ¿no? Ujú. Entonces, ya desde las medicinas más antiguas, ¿no? Yo después de estudiar mi carrera durante 5 años, pues dije, yo quiero más, ¿no? Quiero entender, ¿no? Y hace 23 años no se habla del segundo cerebro, el primer cerebro y la conexión, ¿no?, con el nervio vago de forma bidireccional, ¿no? Pero sí que, claro, yo no entendía porque solo se hablaba de calorías, vitaminas y minerales, ¿no? No, para mí, pues no le veía un sentido, ¿no?, a eso. Y entonces empecé a investigar sobre las medicinas antiguas y sobre todo la medicina ayurveda, ¿no? Y allí yo he estado varias veces en la India y ahí siempre lo primero que te preguntan es ¿cómo son tus digestiones? Ujú. Entonces dices, hombre, ¿y por qué, no? Nunca me habían hecho esta pregunta. Entonces ellos consideran como es el templo sagrado, la digestión, ¿no? Y es lo primero que hay que observar, ¿no? Entonces es fundamental porque ahí realmente ayudas muchísimo en todo lo que serían las enfermedades autoinmunes, ¿no? A mejorar Claro. Ujú. muchísimo. Eh. Es que es increíble, ¿no? Como una artritis reumatoide, ¿no? Como, y se sorprenden Y o parece todavía que las queda todo personas... achacado a la lotería genética de la herencia, pero Exacto. podemos... Claro, claro, y cómo las personas se siguen sorprendiendo cómo mejoramos, ¿no? Con la alimentación y la suplementación, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser, ¿no?, que todo esto me está ayudando tanto? Pues es así, ¿no? Mm, Ujú. Queda claro. Muy bien. mm. Una última pregunta, nada, brevemente para cerrar este capítulo. Eh, Quería preguntar también en temas de alergias, ahora que estamos, bueno, pues en plena temporada, casos de hipersensibilidad, qué nos puedes contar? ¿Has notado un incremento de estas situaciones? ¿Qué nutrientes pueden funcionar? Ya sabemos que, bueno, evidentemente son patologías difíciles, se manifiestan con una exposición muchas veces mínima, un alérgeno, pero eh, ¿has notado beneficios, por ejemplo, en la suplementación con omega 3 para disminuir esta sintomatología? Pues Hablando mira, Alberto, yo soy un ejemplo de esto, ¿sí? precisamente. Bueno, pues No lo he primera incluido persona. aquí, he puesto esta diapositiva porque seguramente te quería destacar que para mí a nivel neurológico, sistema nervioso, los omega Ujú. 3 son básicos, ¿no? Antes de ir a lo de las alergias también, Perfecto, sí. sobre todo en el deporte a nivel de concentración y sueño, muy importante, ¿no? Ansiedad y estrés, es decir, ahí ayudamos muchísimo, ¿no? Entonces, si hablando de las alergias, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo. Yo hace 10 años tenía en la primavera unas alergias de estas de picor, de como una rinitis, ¿no? Dolor de los ojos también, congestión. Entonces, cambié radicalmente mi alimentación focalizada con el intestino. Además de la suplementación también con omega 3, ¿no? O sea, abordé los dos lados, ¿no? Entonces, en un año, o sea, al año siguiente ya no tuve ninguna alergia de ningún tipo, desapareció. Entonces, yendo un poco a la inflamación y a lo que Sí, sí, comentabas sí. antes del intestino, pues un poquito esto, ¿no? El cuidado hacia el intestino. Y la verdad es que me ayudó muy, bueno, de hecho, mi caso en concreto desaparecieron, ¿no? Pero sí que trabajé de forma estricta en ese momento, ¿eh? Yo te diré que no soy muy radical. Cuando la gente, pues, cena, come conmigo, me dicen, uy, ya está aquí la nutricionista, ¿no? Pero luego se dan cuenta que no soy nada exagerada, porque no me gusta serlo tampoco. Soy bastante relajada. Yo creo que cuando intentamos hacer cambios de forma radical y no va con nosotros, nos genera un estrés añadido, tampoco Sí. es bueno.
Con lo cual, pero sí que en ese momento trabajé de forma profunda el intestino, ¿no? Y la suplementación al mismo tiempo. Y me ayudó muchísimo. Entonces, yo soy un ejemplo en este caso. Perfecto, pues yo creo que tu testimonio, la experiencia y evidentemente, bueno, estos fundamentos van a ayudar a muchas personas que ahora mismo, bueno, pues se lamentan un poco de no poder pasar más tiempo al aire libre con este tiempo que Exacto. tenemos. Mm. Muy bien, Gemma. Pues nada, finalmente vamos a continuar porque yo creo que el siguiente punto es un nicho muy destacado que tienen los ácidos grasos omega 3, el DHA y EPA, en el sistema nervioso y neurológico. Quería preguntarte un poco, bueno, es un ámbito que da muchísimo juego. Quería preguntarte, porque bueno, además de muchas patologías y síndromes, quería preguntarte en qué perfiles de edad, sobre todo, o grupos de población, dirías que son especialmente importantes los omega 3. Brevemente un repaso, bueno, Un repaso a estos que nos puntos, ¿no? señales un Vale. poquito los, Sí, sí, exacto. principales casos. Embarazo, por Ujú. supuesto, ¿no? O sea, embarazo, todas mis pacientes embarazadas tienen que tomar sí o sí DHA, ¿no? Sobre todo, yo no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero sobre todo el Sí, tercer trimestre de embarazo, ¿no? sí, fundamental. Antes quizás también, no lo sé, Alberto, tú lo sabes mejor que yo, pero sobre todo insisto en este tercer trimestre, ¿no? Sí, yo Sobre creo que todo para es el mejor. importante ya de cara a la planificación, pero es verdad que los requerimientos nutricionales en el tercer trimestre son clave porque es cuando tenemos todo el desarrollo del sistema nervioso, sistema visual, y aquí es Ujú. donde no pueden ser nunca limitantes. No Sí, podemos fallar, exacto. completamente de acuerdo. Luego, en la infancia, la combinación, digamos, del EPA-DHA para el desarrollo del sistema nervioso e inmunológico. Ujú. Súper importante la parte inmunológica, porque claro, lo que estoy viendo hoy en día, los niños cada vez se ponen más enfermos de forma recurrente, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Alimentación, sistema nervioso, sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esto hay que cuidarlo mucho, ¿no? Sí. Es fundamental en esta etapa de la vida. Luego, en edad avanzada, por supuesto, también. Tengo muchos pacientes con demencia, Alzheimer, Parkinson, donde trabajo a nivel también lo mismo, ¿no? De suplementación de omega 3 y otra vez de la alimentación, ¿no? Sobre todo controlando la inflamación y los picos de glucemia, ¿no? Sí, Evidentemente, esto claro. siempre tiene que ir acompañado del descanso y la actividad física. Más que, digamos, deporte, mantenernos activos. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Sí, es. Y luego, como te comentaba antes, ¿no? El bienestar emocional, estrés, calidad de sueño, ansiedad, pues otra vez la combinación de EPA-DHA. Ahí yo sí que reparto la toma entre durante el desayuno y cena, ¿no? O Ujú. sea, lo reparto en Sí. 2 tomas al día y siempre con las comidas, ¿no? Combinado con las comidas para una mejor absorción también. Luego también nos ayuda, curiosamente, la producción de serotonina y melatonina, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es la serotonina, no? Pues nos hace estar bien, ¿no? Tranquilos, ¿no? Contentos. Y la melatonina, enlazando lo que comentamos antes, ¿no? Nos ayuda, es la hormona que fabricamos durante la noche para ayudar a la reparación, regeneración. Y entonces es súper importante que esté activa, ¿no? Para ayudar realmente, o sea, yo digo que cuando hablo con los deportistas, ¿no? Y siempre hablan de tomar batidos recuperadores, digo, el mejor batido recuperador es el descanso, ¿no? La noche. Sí, Es lo que nos ayuda a reparar y a regenerar, ¿no? Entonces ahí también, en este momento de la noche, pues totalmente de yo lo acuerdo. combinaría, si estamos hablando de producción de serotonina y melatonina, con la vitamina D y la vitamina E, ¿no? Como la vitamina D, como ya bien sabemos, no es una vitamina, es una hormona, ¿no? Por las Sí, múltiples funciones que tiene, ¿no? es la Realmente. excepción y un poco Exactamente. que es la única que podemos Exactamente. sintetizar y paradójicamente tenemos un déficit bastante de Curioso, ¿no? especie. Es, Exacto, exacto. Y luego, bueno, como la combinación también del EPA-DHA con el ginkgo, ¿no? Por sus efectos Ujú. antioxidantes, función cerebral y sobre todo a nivel de microcirculación. Eso sí que es interesante, ¿no? El ginkgo biloba cuando hablamos de edad avanzada, ¿no? De Sí, enfermedades superior. exacto, neurodegenerativas, pues ahí es donde lo damos, ¿no? Sobre todo el ginkgo biloba, ¿no? Para estimular la microcirculación también. Y Ajá. la cúrcuma, que yo soy un amante de la cúrcuma, ya te lo he dicho solo a empezar, ¿no? La cúrcuma realmente es un súper alimento. En la India es la especie que consideran básica, ¿no? Por sus propiedades antioxidantes, pero es que no solamente tiene propiedades antioxidantes, sino que ayuda a depurar el hígado. Cuando hay dolor, ayuda muchísimo, ¿no? Si hablamos de problemas
hormonales, ¿no? De dolores antes de la regla, pues ¿por qué no tomar cúrcuma, ¿no? Y Mm. yo ya te digo, lo utilizo muchísimo en el deporte, ¿no? Es el mejor ibuprofeno que hay natural, ¿no? Y que no afecta a la microbiota intestinal, con lo cual doble efecto positivo, ¿no? No sé, o sea, no es un medicamento, sino que es un superalimento que nos está ayudando también por sus propiedades antiinflamatorias. Y además la cúrcuma, lo curioso es que potencia el efecto del DHA, con lo cual ahí están creando una sinergia, ¿no? Una Un sinergia, trabajo de claro. equipo, ¿no? Que es Efectivamente. importante también. Sí. Yo creo que sí, efectivamente has tocado varios puntos que son importantísimos y es que, bueno, pues efectivamente podemos potenciar mucho el efecto antioxidante que tienen estos omega 3 y el efecto antiinflamatorio precisamente con algunas vitaminas y algunos, bueno, superalimentos como la cúrcuma que mencionabas o el ginkgo biloba. Sí, son especialmente importantes y, bueno, yo creo que tendremos un poquito la ocasión de hablar de ellos ahora a continuación. Muy bien, Gemma. Yo creo que, bueno, vamos a ir yo creo que podríamos decir a tu tema estrella, ¿vale? Vamos a dedicar un capítulo que yo creo que muchos de los oyentes estarán interesados, bien sea por deporte profesional, por ejemplo, y aquí me incluyo como, bueno, a nivel amateur del deporte, ¿vale? Aquí, por supuesto, dada tu experiencia y tu trayectoria profesional, quería preguntarte, bueno, pues un poquito, eh, empezar en primer lugar, y esto te adelanto que es más una curiosidad que cualquier otra cosa, si es muy estricto o riguroso el plan nutricional de un deportista de élite, ¿vale? Es una pregunta que yo creo que todo el mundo en algún momento cuando se ha puesto a hacer deporte se lo ha planteado y dice, bueno, ¿cómo sería mi vida si realmente me plantease ir más allá? ¿Qué nos puedes contar? Un poco Hombre, en el esa deporte de perspectiva. élite, ¿no? Yo trabajo en el deporte de élite, hay que ser riguroso y estricto en los momentos importantes. Ujú. Una vez dicho esto, al final lo que hay que conseguir es buscar cada uno el equilibrio interno, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y otra vez va vinculado a la persona. Hay personas que somos mucho más disciplinadas que otras, ¿no? Entonces hay que saber dónde puedes llegar tú, porque normalmente un deportista de élite, si está allí, es porque es muy disciplinado en sus entrenamientos, ¿no? O en su especialidad. Pero claro, luego le tenemos que añadir el trabajo multidisciplinar en el cual está la nutrición o la psicología o la preparación física, por ejemplo, que son los entrenamientos invisibles, ¿no? Y son añadidos. Entonces, claro, para ellos es no solamente tengo que hacer un esfuerzo hacia lo que yo me estoy dedicando, sino que también tengo que añadir el comer bien, ¿no? Entonces es un reto, Por supuesto. es un reto. Pero como antes, empezamos por la base, qué hábitos está teniendo el deportista, antes que empezar con una planificación de tantas calorías, tantos carbohidratos, tantas proteínas, tanto. Entonces, ¿qué es esto? No lo entiendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la base, cómo son tus digestiones, qué tipo de alimentación sigues, qué podríamos cambiar, qué te parece hacer esto, ir hacia allí, pero sí que es importante, muy importante, el conseguir, ¿no? Que tenga el deportista unos buenos hábitos de alimentación y de hidratación, las Fundamental. dos cosas. Ujú, Perfecto. Yo creo que es un testimonio que merece la pena tenerlo en cuenta, bueno, dada la experiencia y los ujú, resultados que Gemma ha conseguido y está consiguiendo. ujú. Bien. Quería preguntarte, bueno, aunque ya lo hemos tocado un poquito, ¿vale? En este ámbito, ¿cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta para elaborar el plan nutricional? Nos decías que, bueno, efectivamente tenemos que empezar por la base, desde luego no Ujú. puede ser el mismo, lógicamente, dependiendo del deporte, la intensidad de carga, tenemos, imagino, ¿vale? Hablo un poco eh, anticipándome, teniendo en cuenta periodos de descanso. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles serían un poco, pues, esos aspectos básicos? Para hacernos un poquito a El la idea. deporte, ¿no? Sí, Bueno, un deporte. primero, pues lo que decías, ¿no? O sea, hay que tener muy bien, muy clara la planificación, es decir, cuando hay entrenos, cuando hay competición, ¿no? Ujú. Y cuando hay descanso. Pretemporada, cuando terminamos la temporada hay mucho más desgaste también, ¿no? Sí. Medimos con parámetros, ¿no? Sobre todo tenemos que evitar el sobreentrenamiento, es el objetivo, y entonces el sobreentrenamiento se manifiesta por diferentes síntomas, ¿no? Desde bioquímicos, alteraciones del sueño, del estado de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces la planificación va en base a esto, ¿no? Entonces,
luego cuando ya entramos en la competición, todo tiene que haber estado entrenado en los entrenamientos, ¿no? A nivel nutricional. O sea, todo lo que le propongamos al deportista lo tenemos que haber entrenado en los entrenamientos. Luego en el deporte ya tiene que estar todo muy claro, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que tener muy claro el deportista qué es lo que hacer antes, durante y después de la práctica deportiva. Y ahí va la planificación un poco. Perfecto. Muy bien. Eh, bueno, yo creo, en este punto, ¿vale? Muchos de nosotros pensamos que, bueno, pues algunos test nutricionales y hormonales, pues son puntos clave en el abordaje nutricional deportivo, imagino. Te quería preguntar, ¿qué tipo de pruebas se pueden realizar y qué información nos pueden dar? ¿Cuáles señalarías Bueno, como más sí, importantes? nosotros hacemos una historia clínica, evidentemente, ¿no? El Ujú. escucha, de la cual hablaba al principio. Luego hacemos parámetros bioquímicos, bioimpedancia. Luego el médico hace otro tipo de pruebas, ¿no? También. Luego podemos hacer, por ejemplo, una prueba que incorporado recientemente es la prueba del omega 3 Index Plus, ¿no? Donde Ujú. miramos el estatus de omega 3 que tiene el deportista, ¿no? Para, sobre todo, claro, porque una cosa es recomendar omega 3 y luego otra cosa es qué tipo y en qué cantidad, ¿no? Entonces, Bien. en un deportista de élite realmente tienes que ser mucho más fino, ¿no? Y entonces ahí sí que sería interesante analizar, ¿no? En qué punto de partida estamos. Y bueno, y luego a partir de aquí pues ya marcamos unas pautas y sobre todo lo importante es cuándo tomar, sea los omega 3, la hidratación o la alimentación, ¿no? En qué punto, ¿no? Del día, ¿no? Y en qué momento. Porque el objetivo final es optimizar la absorción, tanto de omega 3 como de alimentos que estemos Sí, comiendo, ¿no? Entonces, por supuesto. por eso, volviendo al principio, ¿no? Si tenemos un intestino saludable, habrá una mejor absorción y una mejor asimilación. Muchas veces las carencias vienen por tener un intestino demasiado Inflamado. permeable o inflamado, ¿no? Por decirlo de Sí. alguna manera. Mm. Queda claro, sí, efectivamente. Entonces, podemos, yo creo que, vamos, podríamos decir que en muchos casos esta suplementación es una necesidad, es una opción. Deduzco un poco que por lo que nos cuentas, en la mayoría de las situaciones es verdaderamente una necesidad porque es inabordable, ¿no? Llegar a obtener estas cantidades directamente de la dieta, muchas veces, bueno, pues es necesario recurrir a estos suplementos. Mm. Corrígeme aquí si me equivoco. No, y sobre todo, Alberto, que es que este tipo de deportistas requiere unas necesidades superiores a otros, ¿no? Sí, Porque están en unos entrenamientos con una cantidad de carga, ¿no? Intensidad y tiempo, ¿no? Que necesitamos compensarlo de alguna manera, ¿no? sí, Sí. queda claro. Perfecto. Eh, ¿Nos podría decir más o menos, a título orientativo, qué cantidades, ya que hablábamos de los omega 3, qué cantidades diarias de omega 3 podéis recomendar o podéis pautar a un deportista de élite? Una Pues combinación mira, de deporte aerobio y anaerobio, con fuerza explosiva. Un poco yo creo que puede ser algo que nos arroje bastante luz. pues mira, podemos ir desde 2 gramos a 5. De Ujú. hecho, cuando hay en el caso de la lesión, en la fase de dolor e inflamación, ahí te diría que podemos llegar a cantidades de 4 o 5 gramos. Tú me puedes corregir, Alberto, pero bueno, No, es lo que desde luego, recomiendo. quien observa los resultados, nadie mejor. Sí, pero estoy llegando a esta cantidad, ¿no? Porque realmente ahí es donde ves el beneficio, ¿no? Sí. Eh, Luego, pues, dar una cantidad más de mantenimiento, ¿no? 2 gramos, por ejemplo, ¿no? Porque realmente, claro, bueno, aquí lo he resumido un poquito de las propiedades, ¿no? En el deporte de los omega 3, Ujú. pero realmente ayuda mucho la adaptación del ejercicio aeróbico para mejorar el consumo de oxígeno, y esto es súper importante. Luego, minimizar la inflamación muscular. Nosotros cuando terminamos una práctica deportiva, una intensidad muy elevada y un tiempo digamos, de más de 2 horas, que suele ser muy común, ahí se generan citoquinas proinflamatorias a tope. Entonces, Sí. hay que compensar eso como sea para que no el sistema inmunológico no baje en picado. ¿Cuántas veces, no? Deportistas que han pues, hecho una ultra trail, ¿no? O una Sí. maratón, o lo que sea, se ponen enfermos, ¿no? Y es porque no trabajan esta compensación post-deporte, ¿no? Luego también el omega 3 y la alimentación y el post-deporte también con alimentos, ¿no? Nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo, ¿no? Que el propio deporte, ¿no? Genera radicales libres y esto hay que compensarlo de alguna manera, ¿no? Luego también se ha visto la recuperación. Yo suelo dar mucho omega 3 post-deporte también, ¿no? Porque digo,
hay que bajar inflamación como sea, ¿no? Frutos rojos, omega 3, cúrcuma también, ¿no? Postdeporte, ¿no? Y Vamos a esto ver. se ha visto que la recuperación, que acorta los tiempos de recuperación, ¿no? Con lo cual, si un tenista tiene un partido de tenis al día siguiente, y muchas veces nos encontramos también en la academia que hay 2 partidos en un día, pues hay que compensar esto como sea, ¿no? Y también ayuda a minimizar el dolor muscular, con lo cual también podría ser interesante en este caso. También. Perfecto, yo creo que sí. Efectivamente, como estamos resumiendo, o sea, tienen aplicabilidad, podríamos decir, en prácticamente todos los tipos de deporte, aerobio, anaerobio, combinaciones de ambos. Por ejemplo, el tenis yo creo que es un muy buen ejemplo de Mm, esto. Y por supuesto, bueno, pues a nivel de mitigar ese estrés oxidativo y permitir una mejor adaptación con tiempos de recuperación más cortas, queda claro efectivamente los beneficios que tiene. E igualmente, bueno, pues en casos de lesión. ujú. Muy bien. Te quería hacer una última pregunta en relación con esto antes de pasar al siguiente capítulo. Y es, bueno, no sé si lo hemos tratado, a lo mejor hemos pasado por ello un poco por encima, pero si crees conveniente mantener la pauta de suplementación por omega 3 en periodos de vacaciones o en temporada de descanso. ¿Sería necesario mantenerlo? ¿Podríamos bajar un poco para acomodarlo, bueno, pues a un ritmo de trabajo muchísimo más bajo? Eh, ¿Qué podrías recomendarnos aquí? A ver, yo soy partidaria de descansar, ¿no? Para que el Ujú. cuerpo, a ver, lo ideal es que según, ¿no? De la edad, la etapa en la cual estamos, en cómo nos hemos desgastado también, ¿no? Entonces, quizás en algunos casos deberíamos mantener, ¿no? Pero quizás en otros también está bien hacer descansos, ¿no? Bueno, para que sentir que estás de vacaciones de forma total, ¿no? Entonces, bueno, no estaría mal, ¿no? Bueno, siempre y cuando haya una buena planificación de fondo y un buen control también. Entonces ahí, pues dejarse asesorar por los profesionales, ¿no? Y que sepan un poco cómo manejar esta situación y considerar cada caso como algo individualizado. Entonces yo creo que no habría una norma general, sino que ahí sí que deberíamos ver qué es lo que necesita esta persona, ¿no? En este caso. Perfecto, Mm. queda claro. Muy bien, Gemma, pues yo creo que ya por último vamos a pasar a un último punto que yo creo que nos interesa a todos y que es probablemente el más general, que es calidad de vida y longevidad, ¿vale? Me gustaría un poco que para concluir pues dediquemos eso, un breve espacio de tiempo a hablar de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Pequeños hábitos, es verdad que lo hemos ido tomando, lo hemos ido abordando a lo largo de la entrevista, pero Ujú. bueno, dada la suerte que tenemos de contar hoy contigo, sí que te pediría que nos dieses pues una serie de pautas, nada, muy básicas, ¿vale? Para mejorar a través de la dieta nuestra calidad de vida, ¿vale? Es decir, cómo podemos evitar o reducir el riesgo de algunas enfermedades Ujú. crónicas o de bajo grado, como hemos hablado, mejorar nuestra salud física, mental, todo tuyo. Bien. Si nos puedes. Bueno, Alberto, me has tocado mi punto débil porque tengo una gran debilidad por la gente mayor, ¿no? Ujú. Eh, Creo que es algo que deberíamos cuidar como una fuente de sabiduría. Sí, Entonces, creo que lo más importante es que las personas nos sintamos útiles. Es que es el punto número uno, ¿no? Entonces, de la forma que sea, que podamos aportar algo. Entonces, yo he investigado muchísimo sobre las sociedades más longevas del mundo y qué es lo que tienen en común. Y te diría que esto es lo primero, ¿no? El sentirse útil, el ayudarse los unos con los otros, el compartir, ¿no? ujú. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama 100 Years Life, ¿no? Que se hizo en Estados Unidos, que es durante 100 años, ¿no? Se investigó por qué había personas que tenían una vida más longeva que otras, ¿no? Y lo que tenían en común era eso, precisamente, ¿no? Y luego ya hablamos de la alimentación, el estilo de vida, el deporte, suplementación y tal, pero lo que tienen en común es eso, ¿no? El ayudar al otro, el escuchar, el sentirte útil, el compartir, ¿no? Esto es lo primero. Yo creo que es algo que estamos descuidando mucho y que deberíamos utilizarlo en las charlas como la de hoy, ¿no? Entonces, después a partir de aquí hay varios puntos importantes que también son muy importantes, ¿no? Como el comer menos, o sea, comemos demasiado, ¿no? Lo que es Sí, el proceso de digestión requiere muchísima energía, ¿no? Cada vez que comemos tenemos que digerir y, claro, esto nos conlleva a estar estrés todo el oxidativo. rato ahí focalizados en la digestión, ¿no? Entonces deberíamos Ujú. comer menos veces a medida que nos vamos haciendo mayores, ¿no? Para poder tener una mejor calidad de vida.
¿Cuántas veces cenamos poco y nos levantamos con más energía, ¿no? Realmente, ¿no? El mantenerse activos, el descanso, el buscar momentos de descanso, incluso momentos de no compartir de soledad, ir a la naturaleza, respirar y luego, evidentemente, acompañar todo esto, pues lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De esta suplementación tan importante y básica y que podemos complementar, ¿no? Para acompañarnos, ¿no? Hasta el final de nuestras vidas, pero que al final el objetivo sería tener una buena calidad de vida, ¿no? Más que vivir muchos años, ¿no? Vivirlos con calidad, ¿no? Y por eso Claro. todo esto acompaña a la persona, no, no solamente una cosa, sino que son varias, ¿no? Y esto es importante saberlo. Muy Mm. bien. Sí, yo creo que, vamos, estaba viendo ahora mismo los puntos que nos dejabas y automáticamente, bueno, es inevitable pensar en alguna persona o referente cercano. Y lo cierto es que, bueno, no sé si cómo de condicionado estaré, pero lo cierto es que en los casos que conozco se cumple, efectivamente. Sobre todo el primero de los puntos, vamos, comer menos y de mejor calidad. Esto es fundamental. Es un secreto a voces, pero muchas veces no le Ya. prestamos No, 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 suficiente es verdad, atención. es así, es Sí. así. Igual que mantenerse activos y el descanso. Perfecto, Gemma. Quería preguntarte, bueno, te voy a hacer una pregunta que no sé si es del todo fácil contestarla en términos de sí o no, pero Sí. eh, ¿podemos tener un mínimo de certeza sobre cómo aumentar la longevidad cuidando nuestra alimentación? Es decir, hemos ido sobre ello, es verdad que no hay nada garantizado, pero bueno, ¿qué nos podrías decir? Un poco, deduzco que no hay Para tampoco resumir, muchos además de estudios, todo lo que he dicho, pero en Alberto, tu además de todo lo que experiencia, he dicho, sí, ¿no? Sí, vale. retomando. Hombre, yo creo que es muy importante saber lo que queremos, ¿no? Mira, te diré un resumen. Por mi Ujú. experiencia, que ya tengo 50 años, y bueno, te diré que detectar los momentos de la vida que somos felices. Y esto no lo observamos para nada. Mis momentos más felices, además de estar con mi familia y mis amigos, es caminar por la naturaleza. Entonces yo cuando voy caminando por la naturaleza soy feliz. Entonces yo antes no lo observaba y ahora digo, voy a observar los momentos que realmente estoy feliz. Pues yo te diría un poco esto, ¿no? Observar estos momentos que nos sentimos tan bien. Me encanta cocinar, Coincido, también te diré. Me gusta coincido. cocinar con la familia, aunque la cocina quede hecha un trasto, pero es un poco disfrutar. O sea, yo he aprendido en los últimos 10 años, imagínate lo que me ha costado, es disfrutar del proceso. No pensar en que la cocina va a quedar sucia, sino vamos a disfrutar del proceso. Camino. Eso es Sí. importante también, ¿no? Mm. Es una muy buena conclusión, sí. Desde luego coincido plenamente contigo y bueno, lo que comentabas de caminar por la naturaleza, yo en eso no podría estar más de acuerdo. Esos Y te momentos, das cuenta, Alberto, además, que realmente no necesitamos demasiadas cosas, ¿no? Tampoco. sí, es Así. efectivamente. Coincido plenamente. Sí, sí, sí. Muy bien, Gemma, pues yo creo que estamos ya prácticamente terminando. Eh, el último punto nos ha servido un poquito como conclusión, pero voy a ahondar en un cierre y quería Mm. pedirte, nada, simplemente un consejo, ¿vale? Sobre cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Hablamos aquí de salud física, salud mental, con independencia de la edad. Es decir, vamos a dejar ese factor al margen. Puede ser una recomendación general, extensible a toda la población, sin necesidad de que aparezcan, pues, patologías ni que sean deportistas regulares. Un mensaje sencillo y directo para todos. Simplicidad, simpleza, simple, diría este el mensaje. Ser Sí. más simples. Nos complicamos demasiado, diría yo. Y escucharse a uno mismo, es decir, bueno, si lo que te está diciendo la influencer te resuena bien, ¿no? Pero porque hoy en día, claro, estamos muy sometidos a las redes sociales, ¿no? Y Sí, esto, pues, bueno, nos va un poco en contra, ¿no? Porque claro, lo que transmiten es felicidad, ¿no? Pero lo que hay de trasfondo no es la realidad. En el fondo, yo creo que hacer las cosas más simples, ¿no? Y saber que si un día estamos tristes, sabemos lo que es la tristeza para luego estar felices, saber lo que es la felicidad. Con lo cual, siempre tiene que haber los dos polos, ¿no? Para entender cómo funciona la vida, ¿no? También. Pero te diría simplicidad. Esta sería la conclusión. Y en cuanto a perfecto. alimentación, lo mismo, ¿eh? Unas espinacas con un pescado al vapor y una patata hervida, esto es y un buen aceite de oliva, eso es lo mejor del mundo, ¿no? Al final. Pues sí, Sí. desde luego. Coincido plenamente contigo.
Muy bien, Gemma, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Nada, agradecerte infinitamente tu tiempo, la experiencia, todos los consejos que nos has brindado a día de hoy. Y bueno, nada, ha sido un verdadero placer contar contigo en esta ocasión para Omega 3 Insights. Nada, Ujú. esperamos estar en contacto contigo próximamente. Y estaremos seguro, Alberto. Y muchas gracias a vosotros también por contar conmigo. Un placer. Gracias a vosotros siempre. Un placer, Gemma. Gracias. Adiós, Hasta Alberto. hasta Buen luego. fin Un de abrazo. semana. Igualmente. Adiós.